Hola, es un placer tenerlos con nosotros el día de hoy. Crónicas de la Peste les desea un excelente día. Esta novela no nos pertenece, solo realizamos la traducción y la creación de esta audionovela. Capítulo 31, Criminal Scum. Detente ahí mismo, escoria criminal. Gritó uno de los muchos oficiales desde abajo. La policía ya convergía sobre la persecución. Algunos bloqueaban calles, otros intentaban seguirla directamente, pero incluso con tantos coordinándose, Emerald no perdió la calma. Cortaba por las calles con facilidad, se metía en callejones y escalaba rejas antes de que los que la seguían pudieran hacer más que doblar una esquina y ver su figura desaparecer. Cuando salió de un callejón, esquivando a la multitud y deslizándose por la baranda de una escalera hacia un nivel inferior del distrito, yo llegué al borde del techo por el que corría. Planté el pie con firmeza y salté. Un poco de telequinesis aplicada con precisión me permitió cruzar la calle y la escalera por completo, aterrizando en el edificio junto al callejón en el que Emerald acababa de desaparecer. Los gritos de la policía se apagaron rápidamente. Todos los perseguidores quedaron atrás. Cinder había intentado seguirme, pero estaba demasiado cansada. Solo le dije que nos veríamos luego para entrenar. Emerald, creyéndose sola, solo se detuvo un instante para mirar atrás y revisar el anillo que había guardado antes de continuar. Ya no corría, simplemente avanzaba con prisa, convirtiéndose pronto en otro rostro más entre la multitud. Era buena. Claramente no era la primera vez que hacía algo así. Pero seguirle el rastro no era problema. Caí a un callejón y me mezclé con la gente. Seguirla no sería difícil. Lo complicado venía después. Soxo. Había visto su semblance. Y, por lo que mostraba la historia original, no había mucha duda, Emerald era leal a Cinder, no a Salem ni a sus planes. En teoría, podría dejarla en paz. Ya no sería una amenaza para nadie más que para quienes robaba. Pero siempre existía la posibilidad de que las cosas no salieran igual. El efecto mariposa. No podía asegurar que no terminaría con Salem. Entré en silencio por una ventana entreabierta y caí sobre una pasarela metálica oxidada. Debajo, un enorme almacén abandonado lleno de contenedores, cajas y barriles formaba un laberinto. Emerald avanzaba entre ellos, deslizándose por espacios estrechos y agachándose bajo estructuras improvisadas. Me moví con cuidado por la pasarela hasta quedar justo sobre ella. Finalmente, llegó a lo que debía ser su hogar. Un pequeño espacio rodeado por contenedores apilados. Una tienda, un saco de dormir, algunas cajas usadas como muebles y una lámpara vieja. Giró la perilla de la lámpara y una pequeña llama iluminó el área sin revelar el resto del almacén. Se quitó las armas y las dejó junto a la luz. Pero, como con Cinder, nada garantizaba que todo saliera igual. Se sentó con las piernas cruzadas y sacó el anillo, observándolo con atención antes de ponérselo. Una ladrona joven. Sin la confianza o creatividad para aprovechar su semblance al máximo. Era un desperdicio. Tenía talento, tanto por su habilidad como por su agilidad, pero apenas sobrevivía en la calle. Tenía más o menos la edad de Cinder. Y Cinder necesitaba algo que no tenía. Alguien cercano. Yo era más un profesor que otra cosa. Quizá alguien sin intereses ocultos funcionaría mejor. Además, sería una buena forma de estudiar mejor su semblance. Apoyé la mano en la baranda oxidada y me dejé caer. El golpe resonó en todo el almacén. Emerald levantó la mirada de inmediato.
Vaya semblance tienes, dije. Se quedó mirándome, con los ojos abiertos, desviando la vista hacia sus armas. No. Como era de esperar, intentó alcanzarlas. Pero apenas tocó una, ambas salieron volando hacia mí. Las atrapé y las giré por los gatillos hasta detenerlas. 2 revólveres oscuros. Transformables. Equipo caro para alguien en su situación. No te culpo por intentarlo, dije. Estoy en tu casa. Emerald activó su aura y dio un paso atrás con cautela. ¿Eres un huntsman? Preguntó. No, nada de eso. Solo tengo curiosidad. Hice una pausa. No hay muchas semblances como la tuya. La mayoría de habilidades eran inútiles contra una aura activa. Pero la suya se filtraba. Podía entrar incluso en el aura de otros. Sentí su energía verdemente intentando infiltrarse en la mía. Subiendo. Buscando mi mente. Concentré mi aura y la expulsé antes de que pudiera hacer algo. Sus ojos se abrieron más. ¿Cómo estás? ¿Quién sabe?, respondí. Salté al otro lado de su pequeño campamento y solté sus armas. Flotaron hacia ella. Dudó antes de tomarlas. No me apuntó directamente. Pero estaba lista. Sin ofender, dije, pero viviendo así no ganas mucho dinero. Miré alrededor. El lugar era frío. Apenas sobrevivía. ¿Has peleado contra Green? Una vez. Entonces considéralo una oportunidad para ganar bien. Me giré, dándole la espalda. Sus armas subieron un poco. Pero no disparó. El edificio Baster, dije. Piso 10. Hice un gesto con la mano. Si quieres escuchar mi oferta. Salté de nuevo a la pasarela. Le di una última mirada. Emerald seguía mirándome, sorprendida. Menos paranoica. No necesitaba su lealtad absoluta. Solo que se interesara. Soxo. Cinder caminaba por las calles iluminadas por faroles. Arrastrando los pies. Agotada. A pesar de su experiencia, su resistencia era baja. Aún le costaba seguirme incluso cuando bajaba el ritmo. Una prueba más de lo importante que era entrenar bien. Muchos estudiantes de Huntsman se congelarían en situaciones como las suyas. Pero físicamente, muchos podrían superarla. Aún así, la diferencia entre alguien que lucha por sobrevivir y alguien que apenas entrena contra Grimm era enorme. Sabes que la oferta sigue en pie, ¿verdad? Pregunté, igualando su ritmo. Solo vete, respondió sin mirarme. No necesito que me cuides. Probablemente no, admití. El camino era seguro. Y cualquiera lo bastante tonto para atacarla acabaría quemado en segundos. Pero prefiero asegurarme de que llegues bien. Cinder bufó. Siguió caminando. Podría haberla llevado con telequinesis. O cargarla. Pero se negaba. Y forzarla sería un error. Así que caminamos. Más lento de lo necesario. No volvió a hablar hasta que entramos al ascensor del edificio. ¿Qué pasó con esa chica? Hablé con ella, respondí.
Sentí una presencia en nuestro piso antes de que llegáramos. Creo que encajará en nuestro trabajo. El ascensor se detuvo. Las puertas se abrieron. Y ahí estaba. Cabello verde. Mirando las decoraciones del pasillo. Sonreí levemente. El dinero realmente movía el mundo. Capítulo 32. Sellando el trato. A/N, objetivo de Power Stone es cumplido. Esperen un capítulo extra este sábado y un objetivo mayor la próxima semana. Buen trabajo, soldados. Soxo. ¿Trabajas para Spider?, susurró Emerald con dureza, asomándose con cuidado desde el callejón donde había estado esperando para observar el bar del que yo acababa de salir. Se ocultó de inmediato en cuanto los guardias del frente hicieron el más mínimo movimiento. A pesar de su evidente desconfianza, se había quedado el tiempo suficiente para que volviera. No iba a echarse atrás todavía. Soy más como un mercenario, o trabajador por contrato, expliqué. Acepto trabajos de ellos, principalmente entregas fuera de la ciudad y a veces dentro. Como dije, solo tratarás con Grimm, nada más. Emerald volvió a asomarse antes de enfocarse en mí. Compartía esa paranoia constante de Cinder, pero le faltaba ese filo peligroso que ella tenía. Aún así, estaba dispuesta a escucharme, pese a lo sospechoso de nuestro encuentro, y, a diferencia de otros, no era una asesina. Si podía evitar que se convirtiera en una, mejor. El trabajo que tengo esta noche es fuera de los muros, dije, ajustando la bolsa de suministros en mi hombro mientras pasaba junto a ella. ¿Vienes o no? Emerald se apresuró a alcanzarme. ¿Cuánto paga exactamente? Sonreí. Si el dinero era su motivación principal, no tendría problemas aceptando más trabajos como este. Soxo. Una cabeza de serpiente, negra como la noche y con los característicos ojos rojos brillantes de los Grimm, se lanzó hacia la nada, mordiendo el aire. ¡Van! ¡Van! Una ráfaga de disparos salió de las armas de Emerald. Una sola bala destrozó uno de los ojos de la criatura, arrancándole un chillido. La otra cabeza, blanca como contraste, se giró hacia nosotros. No hacia la ilusión, sino directamente hacia nosotros. Se abalanzó. Bajé mi postura, espada lista. Emerald siguió disparando, pero las balas apenas hacían efecto contra la gruesa piel del King Taijitu. La bestia cargó sin detenerse. Con la posición adecuada y un leve uso de telequinesis, desvié su trayectoria, haciéndolo estrellarse contra los árboles cercanos. Corrí tras él. Un solo corte descendente separó la cabeza antes de que pudiera reaccionar. Usando el impulso, salté hacia la otra, que intentaba reagruparse. Otro corte. El cuerpo cayó al suelo, desintegrándose poco a poco junto con la sangre que manchaba las vendas de mi espada. ¿De verdad necesitabas ayuda para algo así?, preguntó Emerald, recargando sus armas mientras observaba cómo el Grimm desaparecía. No realmente, respondí. Solo quería ver tu semblanza en acción. Y era impresionante. Hasta ahora, habíamos evitado casi todo combate gracias a ella. Emerald podía ocultar nuestra presencia de los Grimm, aunque no era perfecto. Su falta de experiencia y la atracción natural de los Grimm hacia emociones negativas terminaban exponiéndonos en momentos de tensión. No era como la habilidad de Ren. Pero tenía muchas más aplicaciones. Especialmente para mí. ¿Por qué no te uniste a un grupo como Spider?, pregunté mientras avanzábamos por el bosque. Prefiero no involucrarme con gente así, respondió. Lo dice la ladrona. Solo robo. Nada más, insistió. Sonaba sincera.
Tenía su propia línea que no quería cruzar. Probablemente hiciste bien, dije. Dudo que un grupo como Spider dejara ir a alguien con tus habilidades. Su semblanza era demasiado valiosa. Y tú trabajas para ellos. Yo elijo qué trabajos acepto. Cada uno tiene sus límites. ¿Esto es todo lo que haces?, preguntó tras un rato. Más o menos, respondí. Nadie vio tu rostro. Si quieres dejar esto después de cobrar, no te detendré. Seguía desconfiando. Y con razón. Pero el dinero tiene una forma especial de cambiar las cosas. Soxo. Esto no es una broma, ¿verdad? Si no lo quieres, puedo. No. Emerald arrebató el fajo de lien de mi mano antes de que terminara la frase. No pude evitar reír. Es mucho dinero, murmuró, contándolo de nuevo. Lo estás viendo desde nuestra perspectiva, expliqué. Con nuestras semblanzas, movernos es fácil. Pero la mayoría de la gente no tiene eso. Los Grimm que evitamos, otros tendrían que enfrentarlos. O perder tiempo rodeándolos. Era lógico que pagaran tanto. Emerald asintió lentamente. Supongo que tienes razón. Pero aún dudaba. Entonces, ¿qué dices? Ese sería más o menos tu pago por cada trabajo. ¿Por qué yo?, preguntó. Podrías hacerlo solo. Me gusta estudiar las semblanzas de otros, respondí. Y la tuya puede salvar vidas. Era una inversión. Y una muy buena. Tras unos segundos de silencio. Está bien, dijo finalmente. Trabajaré contigo, pero mantente en tu palabra. Lo mismo digo. Extendí la mano. Talón. Ella dudó un instante antes de estrecharla. Emerald. Consigue un scroll, le recomendé mientras me alejaba. Y algo para cubrirte el rostro. No puedes decidir aparecer en mi casa. ¿De verdad es tu casa? Levanté la mano en despedida y salí del callejón. Su bufido apenas me alcanzó. Probablemente debería advertirle sobre Cinder. Con suerte, se llevarían bien. Alguien de su edad, alguien diferente, podría ayudar a cambiar el enfoque de Cinder. Que no todo en su vida girara en torno a volverse más fuerte. Cuanto más cosas tuviera para disfrutar, menos probable sería que siguiera a alguien como Salem. De querer matarla. A esto. ¿Terapia indirecta? La ironía no dejaba de crecer. Soxo. A /N, la semblanza de Emerald tendrá una explicación más profunda más adelante, cuando Talón la analice mejor. Es una de las habilidades clave para completar su Sharingan, por así decirlo. Consideré usar Genjutsu al inicio, pero como depende del chakra y no del aura, lo descarté. Prefiero mantener el sistema de aura coherente, incluso para Talón. Capítulo 33, Fricción. Soxo. ¿Estás segura de que estás lista? No pasa nada si necesitas más tiempo para adaptarte. Estoy bien. Cinder prácticamente lo declaró. Ese tono suyo, firme y definitivo, dejaba claro que no iba a cambiar de opinión sin importar lo que se dijera. Tenía muchos problemas, pero nadie podía decir que fuera débil de voluntad o cobarde. Tal vez imprudente. Pero nunca cobarde. A pesar del entrenamiento de antes, estaba de pie frente a mí en el pasillo del edificio, ocultando cualquier rastro de cansancio o dolor. Lo hacía mejor que antes. Seguía siendo distante, como siempre,
pero había mejorado. Su aura ayudaba a recuperarse, sí, pero eso no significaba que su resistencia hubiera aumentado mágicamente. Simplemente se había adaptado al esfuerzo. Y yo también había bajado un poco la intensidad. Su aura no estaba al máximo, pero aún le quedaba suficiente para pelear. En mi opinión, debería haber descansado más, pero tampoco iba a detenerla. Esta vez, aunque nunca lo admitiría, no lo hacía por dinero ni orgullo. Sus nuevas espadas descansaban en las fundas en su cintura y una bolsa llena de vidrio colgaba de su lado. Tenía ganas de poner en práctica lo aprendido. Por fin empezaba a parecer una combatiente de verdad. Bueno, si ignoraba su peinado desordenado y su ropa vieja. Bien entonces, dije, caminando junto a ella. Bajamos en el ascensor y salimos a las calles iluminadas por faroles. La luna rota ya ocupaba el cielo. Noté una mirada siguiéndonos desde la distancia y guié a Cinder hacia allí. Dije al acercarnos a un callejón. Emerald salió de las sombras. Veo que seguiste mi consejo. Sí, respondió. Su apariencia había cambiado por completo. Llevaba una capa marrón, ropa más resistente y acolchada, botas y pantalones preparados para pelear. No sé si gasté el dinero bien, añadió, ajustándose la capucha y cubriéndose el rostro. Ahora sería mucho más difícil identificarla. Es tu dinero. Solo es un desperdicio si tú lo decides. Señalé a Cinder. Ella es mi compañera. Oh, Emerald dio un paso al frente. Soy Emerald. Silencio. Cinder la miró sin moverse. Vamos a pelear juntas. Al menos dile tu nombre, intervine. Cinder me fulminó con la mirada. Cinder. Y se fue caminando. ¿Qué le pasa? Susurró Emerald. ¿Quién sabe? Respondí. Pero nadie que viva así a nuestra edad ha tenido una vida fácil. Eso suavizó un poco su expresión. No fue la mejor presentación, pero tampoco la peor. Soxo. Avanzábamos lentamente entre el bosque, armas en mano. Los beovolves caminaban cerca, pero no atacaban. Era extraño. Observándolos de cerca, su paciencia era inquietante. Esperaban. Como si supieran que algún día las ciudades caerían. Esa calma era difícil de comprender. Ospin había vivido muchas vidas, pero seguro había Grimm más antiguos que todas ellas. Esperando. Sacudí esos pensamientos. Cinder estaba tranquila. Pero Emerald no. Un beowulf se acercó, olfateando. Se detuvo frente a mí, y luego avanzó hacia Emerald. Ella se tensó. Un pequeño paso atrás. Suficiente. El Grem gruñó y atacó. ¡Bam! El disparo le atravesó la cabeza. Silencio roto. El bosque explotó en rugidos. Los demás Grimm atacaron. Retrocedí, cubriendo a Emerald. Cinder no. Ella cargó directo. Sus espadas brillaron. Cortaba con precisión, usando impulso en lugar de fuerza. Pero ahora, sin miedo a romper sus armas. Era devastadora. Miembros volaban. Cuerpos se partían. Un Grimm logró acercarse. Cinder retrocedió, tomó vidrio de su bolsa. El resto saltó sobre ella. Y fallaron. El vidrio triturado, calentado y lanzado atravesó todo.
Green y árboles. Todo cayó. Ella respiró hondo, limpió el sudor y regresó. Me miró. Le hice un pulgar arriba. Sonrió. Pequeña. Sutil. Pero ahí estaba. Luego miró a Emerald. Pensé que tu semblanza sería útil. Y ahí se arruinó todo. Yo los traje hasta aquí sin pelear, replicó Emerald. Y no es como si la usara así normalmente. Levanté mi espada entre ellas. No es el lugar. Cinder resopló. Emerald siguió molesta. Yo solo suspiré por dentro. Soxo. Tu compañera es, algo, gruñó Emerald mientras contaba su dinero. Te lo advertí. ¿Por qué me hiciste hacer eso? Pensé que era apoyo. Para ser apoyo, necesitas ser confiable. Pensé que sería dinero fácil. Se notó. Emerald bajó la mirada. Lo siento, es que... ¿Te dan miedo los Green? Claro que sí. Respondió. Esos ojos, esos dientes, ustedes son los raros. Sonreí. Te acostumbras. Me lanzó una mirada. Pero hiciste un buen trabajo. Sonrió. Pero necesitas mejorar. Y esa sonrisa desapareció al instante. Si quieres, puedo ayudarte a entrenar. Me di la vuelta y me fui. Puede que no haya empezado bien con Cinder. Pero traer a Emerald seguía siendo la decisión correcta. Por ahora. Capítulo 34. La normal. Soxo. Una flecha metálica cruzó la sala y se clavó en el blanco. El anillo alrededor del centro se iluminó. Afloja el agarre. La siguiente flecha salió rápido, pero se desvió, impactando el anillo más externo. No te apresures. Tómate el tiempo para tensar bien y apuntar. El siguiente disparo fue más lento. La flecha subió en arco antes de caer justo en el centro de un blanco lejano. Andén eléctrico resonó en la sala. Cinder no celebró. Ya estaba preparando otra flecha. La mayoría de sus disparos comenzaron a acertar en el centro tras algunos ajustes. Yo observaba desde la entrada, apoyado contra la pared. Como había dicho, ya tenía experiencia con el arco. No necesitaba mucha ayuda para empezar. Desde el inicio acertaba a los blancos estáticos repartidos por toda la sala, algunos colgaban del techo, otros salían de las paredes o del suelo. El problema no era habilidad. Era paciencia. Después de unos cuantos disparos, siempre intentaba acelerar, abandonando la técnica para disparar más rápido. Y su precisión se desplomaba. Apenas unos minutos después de corregirla, ya estaba repitiendo el error. Suspiré. Con un gesto perezoso, hice flotar mi espada vendada sobre su cabeza. Cuando estaba a punto de disparar, moví la espada cerca de ella. Se sobresaltó. La flecha salió completamente desviada. Cinder me miró. Levanté una ceja. No se quejó. Simplemente volvió a concentrarse. Seguí molestándola. A veces movía la espada lo justo para generar ruido o viento. Otras veces interfería en la trayectoria de sus disparos. A veces no hacía nada. Al principio no acertaba ningún centro. Pero poco a poco, empezó a ignorarme.
hasta que dejé caer la empuñadura sobre su hombro. Falló. Y volvió a fallar. Y otra vez. Hasta que finalmente me apuntó directamente. Si sigues con eso, te disparo, advirtió. Hazlo y te la devuelvo, respondí. Me miró. Y disparó. Con telequinesis, desvié la flecha y la envié de vuelta. Cinder salió corriendo. Disparó otra flecha. Falló. Rodó para esquivar la que la perseguía. Ya estaba preparando otra. Sonreí. Esto parecía más un juego que entrenamiento. Así que seguí el ritmo. Sumé más flechas a la persecución, manteniéndolas lo suficientemente lentas para que pudiera adaptarse. Si no aprendía a disparar en movimiento, el arco no le serviría contra los Grimm. VVRRMMM. Saqué mi scroll. Mensaje de Emerald. Quería ayuda. Cinder, claramente molesta, empezó a disparar con prisa. Fallaba más. Cuando una flecha casi me alcanza, la desvié, directo hacia su muñeca. Enganché su manga contra la pared. Se rasgó. Deberías conseguir ropa más resistente, comenté. Ella solo resopló y arrancó la tela restante. Y volvió a apuntarme. Terquedad pura. Soxo. ¿Qué está haciendo? Emerald se sentó en la mesa. Entrenando su aura, respondí, terminando mi pastel. Estábamos afuera de una pastelería. Yo probando todo lo que podía. Cinder, sin pedir nada. La estoy ayudando a controlarla mejor. Emerald levantó una ceja. Así que tú también necesitas ayuda, ¿eh? El ojo de Cinder tembló. Supongo que no eres tan superior. Otro tic. Mejor intervenir. ¿Cómo aprendiste a usar aura? Peleando por comida, respondió Emerald. Desde entonces improviso. Tenía sentido. Y lo hacía bastante bien para alguien autodidacta. Deberías conseguir un libro como ese, señalé el de Cinder. Te ayudará a mejorar tu control y tu semblanza. Emerald intentó tomarlo. Se detuvo. ¿Puedo? Cinder la miró. Silencio. Por favor. No lo robes. Ja, muy gracioso. Pero lo tomó igual. Sorprendente. Cinder estaba compartiendo algo. Milagro. El tiempo pasó tranquilo. Yo comiendo. Cinder entrenando. Emerald leyendo, más o menos. El ruido de la ciudad seguía constante. Pero Emerald no era silenciosa como Cinder. Cuando pedí ayuda, pensé que usaríamos mi semblanza, se quejó. No leer. Primero lo básico. ¿Cómo aprendiste tú? Crecí rodeado de gente que peleaba. Y leí mucho. Ella ignoró completamente la indirecta. ¿Y tus gafas? ¿Por qué las usas siempre? ¿Quieres ver qué hay debajo? Levanté la mano hacia ellas. Emerald se inclinó un poco. Cinder también miró. ¿Tú también, eh? Dijo con desdén. Puedes intentar ver, dije. Pero no prometo nada interesante.
Acepto el reto. Sonreí. Cinder bufó y volvió a entrenar. No lo había pensado mucho antes. Caro Emerald. Era la normal. Entre los tres, era la única realmente normal. Ladrona o no. ¿Y si lograba llevarse bien con Cinder? Eso podría cambiar muchas cosas. Capítulo 35. Nuevo trabajo. Soxo. Ah, ustedes dos. El guardia, de brazos cruzados frente al bar de la señorita Malachite, inclinó la cabeza hacia la puerta cuando Cinder y yo nos acercamos. Probablemente quieran hablar con las gemelas. Cinder ni lo miró al pasar. Yo le di un leve gesto con la cabeza antes de entrar. Lo primero que noté fue que el guardia no era la única anomalía. El bar estaba lleno como siempre, gente riendo, bebiendo, comiendo, pero Spider apenas estaba presente. El bartender, unos cuantos hombres en ambos pisos, y las gemelas detrás de la barra hablando con otros. Nada más. Normalmente, ellos ocupaban al menos una cuarta parte del lugar. Ahora eran apenas un esqueleto. Nos sentamos en la barra mientras echaba un vistazo alrededor. Conversaciones normales, trabajos, alardes. Nadie mencionaba la ausencia. O no lo sabían, o sabían mejor que hablar de eso aquí. ¿Sigues sin pedir nada?, preguntó Melanie, acercándose con su hermana. Te estás perdiendo cosas buenas. No me interesa, respondió Cinder. Estoy bien, dije yo. Supongo que está ocupada. Algo así, gruñó Melanie. Esa vieja cree que vamos a arruinar algo. Alguien tiene que encargarse de esto, añadió Miltia. Lo que sea, bufó Melanie. No habrá mucho trabajo por ahora. Entendido. Entonces Melanie se inclinó hacia Cinder. Oye, ustedes dos. Cinder frunció el ceño. ¿Qué? Tú y Talón. ¿Tienen algo o no? Silencio. ¿Se están acostando o qué? Cinder se levantó sin decir nada y se fue. Suspiré y me puse de pie. Son demasiado serios. Así es como se gana dinero, respondí, mirando a Miltia. Controla a tu hermana. Eso es imposible, dijo ella sonriendo. Salí tras Cinder. Soxo. Eso fue rápido. Emerald se separó de la pared cuando entramos al callejón. ¿A dónde vamos? A ningún lado, respondí. Spider está en algo grande. No nos conviene meternos. Genial, murmuró ella. Tendré que vivir de lo que ya tengo. No era lo ideal, pero tampoco terrible. De hecho, era una oportunidad. Soxo. ¿Qué piensas de tomar otros trabajos? Esquivé otro combo de Cinder mientras hablaba. ¿Qué tipo? Escoltas, entregas, cazar green, lo típico de un huntsman. La hice perder el equilibrio con una patada y cayó, pero se recuperó al instante. ¿Por qué no haces trabajos para ellos?, preguntó. ¿Quieres arruinar vidas? ¿Matar gente por órdenes? La sujeté de las muñecas, deteniéndola. Silencio. Si eso no te importa, vuelve con las gemelas. La lancé al suelo y se levantó otra vez. Pero yo no haré eso. Me miró fijamente. Esa mirada, intensa, sin límites. No pagará tanto, continué. Pero es lo que haré.
Pausa. Voy contigo. Y volvió a atacarme. Soxo. ¿De verdad vamos a conseguir trabajo aquí? Emerald miraba los puestos del mercado. Estábamos en una de las zonas más concurridas de Mistral. Comerciantes, viajeros, gente de todas partes. Aquí, dije, señalando un tablón de anuncios. 500. 2000. 100. Leyó. Dijiste que pagarían menos. Pero tomará días, respondí. Y no elegiremos los mejores. ¿Por qué? Empezó. Porque no todos son confiables. Ella suspiró. Claro. La confianza es clave en este trabajo. Menos mal traje equipo. Luego miró a Cinder. Aunque, ella no ayuda mucho a la imagen profesional. Ambos la miramos. Su ropa estaba en pésimo estado. Cinder desvió la mirada. Tal vez su cara compense, dije. Emerald soltó una risa. Sí, se ve lo suficientemente intimidante. Cinder nos fulminó con la mirada. Esa cara. Perfecta. Esta audionovela fue creada por Crónicas de la Peste. Si escuchas esta audionovela en otro canal, se le recomienda visitar Crónicas de la Peste para ayudar al creador original. Sonreí levemente y volví al tablón. Puede que ganáramos menos, pero esto era mejor. Mucho mejor. Soxo. /N, Cinder puede ser intensa. Si alguna vez hay algo romántico, probablemente será porque ella lo fuerce con esa intensidad. Capítulo 36. Las tierras salvajes. Soxo. Cuando dijiste que ibas a cargar a uno de nosotros, no me imaginaba esto. La voz de Emerald apenas se escuchaba por encima del viento mientras surcábamos el aire sobre los bosques de Mistral. Cinder iba detrás de mí, lo bastante segura como para mantener el equilibrio sin sujetarse, con una mochila de suministros a la espalda. Emerald, en cambio, iba metida bajo mi brazo derecho, intentando inútilmente acomodarse. Reí por lo bajo y la levanté un poco más. No me sueltes. Cerró los ojos por instinto, pero cuando la acomodé sobre mi hombro, una mano aferrándose a mí, volvió a abrirlos lentamente. La ansiedad dio paso al asombro. El paisaje se extendía sin fin. El trabajo no pagaba mucho. Solo una entrega personal desde la ciudad hasta un asentamiento. Nada muy distinto a lo que hacíamos para Spider, salvo por dos cosas. No trabajábamos para criminales. Y la distancia era mucho mayor. Por eso no podía darme el lujo de crear otra plataforma para Emerald. Consumiría demasiada aura. No bajaría de la mitad a menos que fuera necesario. Subí un poco más, lo suficiente para ver mejor sin volvernos un blanco fácil. Remnant era hermoso. No creí que alguna vez apreciaría la naturaleza, pero después de vivir en Patch y viajar tanto, era difícil no hacerlo. Cinder no parecía interesada. Emerald sí. Soxo. Árboles se partieron mientras arrancaba sus partes superiores. Limpié ramas y hojas y clavé los troncos frente a una pequeña cueva, dejando un hueco estrecho como entrada. No era una muralla, pero servía. Dentro, una cámara rocosa. Ojalá hubiera sabido antes de esto, dijo Emerald, arrodillada junto a una lámpara de polvo que también funcionaba como calefacción y arma improvisada. ¿De dónde sacaste esto? Sonreí levemente. Te dije que intentaras ver bajo mis gafas, no bajo mi máscara. Su ilusión se deshizo al instante.
La empujé ligeramente y tropezó. Este no es lugar para jugar. Maldita sea, gruñó. ¿Cómo lo hiciste? ¿Telequinesis? Tus ilusiones necesitan trabajo. Nos sentamos frente a la lámpara. Cambiaste mal los ojos de Cinder, añadí. Y las sombras no coincidían. Tu voz tampoco. Emerald me miró entre sorprendida y frustrada. ¿En serio? Tu habilidad depende de los detalles. Incluso sin mis ojos, habría notado fallos. Los Grimm no notarían eso. No son lo único que importa, murmuró Cinder. Emerald bajó la mirada, incómoda. No te preocupes, le dije. No somos un objetivo fácil. Ella asintió. Saqué 3 barras envueltas. Chocolate. ¿En serio? Hay que disfrutar algo. Cinder también aceptó una. Haremos 2 turnos, dije. Nosotros vigilamos. Perfecto, más sueño para mí. Se dejó caer en su saco. Aunque no sé si dormiré aquí. Soxo. Emerald roncaba suavemente, profundamente dormida. Cinder, no. Se movía constantemente, respiración irregular. Pesadillas. Me acerqué a la entrada. Entre los troncos, la oscuridad iluminada por la luna. Un ursa apareció. Grande, con cicatrices. Había sobrevivido mucho. Mi aura, verde menta como la de Emerald, se deslizó hacia él. Se congeló. Emerald usaba su habilidad de forma limitada. Vista, oído, lo básico. Pero su poder podía afectar mucho más. Equilibrio. Percepción del tiempo. El ursa retrocedió torpemente. Confundido. Finalmente se retiró. No era perfecto contra Grimm, pero contra humanos. Sería devastador. Volví junto a la lámpara, cambiando el color de mi aura. En ese instante, Cinder se levantó bruscamente, mano en su espada. ¿Pesadillas? Me miró fijamente. Respiró hondo. Luego se levantó y caminó hacia la entrada. No insistí. Si hablaba, sería por decisión propia. Soxo. A barra diagonal N, las ilusiones de Talón serán casi indistinguibles de la realidad. Capítulo 37, ¿un equipo? El sendero de tierra desgastado que habíamos estado siguiendo, rodeado por cercas rotas en distintos puntos, finalmente terminó frente a unas murallas con portones. Hechas de madera reforzada con piedra, esta última dominando claramente, no eran ni la mitad de altas que las murallas de una ciudad. Aún así, eran más que suficientes para mantener alejados a animales y Grimm básicos. Además, en lo alto se alineaban diversas armas, en su mayoría rifles antiguos de polvo, bastante ineficientes, junto con algunas ballestas gigantes. Solo una, ubicada justo en el centro y apuntando directamente al camino, era moderna, un arma de múltiples cañones capaz de disparar ráfagas potentes que las demás no podían igualar. Varias personas vigilaban desde arriba. Una de ellas levantó la mano. No nos van a disparar, ¿cierto? Susurró Emerald. Le devolví el gesto con la mano. Emerald dio un pequeño paso detrás de mí, con las manos cerca de sus revólveres. Cinder, como siempre, mantenía una mano en la empuñadura de su espada, aunque eso no significaba que estuviera más tensa de lo habitual. No les des razones y estarás bien, respondí.
La vida aquí fuera es más dura, así que la gente también lo es. Si tú lo dices. Cuando llegamos lo suficientemente cerca, la mujer que nos observaba hizo una señal para que nos detuviéramos y se inclinó un poco hacia adelante. ¿Solo están de paso o tienen asuntos aquí? Entrega desde Mistral. ¿De una anciana? ¿Cabello gris, ojos marrones? Asentí. Esa mujer, murmuró negando con la cabeza. ¿Cómo llegaron tan rápido? Ayer recién estaba buscando a alguien y no veo ningún vehículo. Semblanza. Debe ser buena entonces. Láncenlo. Le hice una seña a Emerald. Ella sacó el paquete y lo lanzó. La mujer lo revisó y luego arrojó un sobre. El resto del pago. ¿Se quedan o se van? Nos quedamos. El sol ya caía. No tenía sentido avanzar para acampar a medio camino. Las puertas se abrieron. La taberna está al centro. Comida, bebida y habitaciones. O usen los dormitorios comunales si no quieren pagar, gritó desde arriba. Entramos. El lugar era pequeño. Muy pequeño comparado con ciudades como Mistral o Vale. Todo giraba en torno a una zona central, edificios de madera, algunos pocos de piedra y una sección dedicada a cultivos. En otro lado, un granero con animales. ¿De verdad hay gente que prefiere vivir aquí? Murmuró Emerald. ¿Tu casa no tenía agujeros en el techo? Ya no. La gente tiene muchas razones, expliqué. Libertad, familia, empezar algo nuevo, o simplemente no soportan la vida en las ciudades. Sí, no lo veo. Miró hacia los animales, claramente incómoda. ¿Y tú, Cinder? Se encogió de hombros. No tenía preferencia. Su pasado hacía lógico eso. ¿De verdad sabes cómo matar una conversación? Tal vez deberías hablar menos, respondió Cinder. Solo digo la verdad, sonrió Emerald. ¿De dónde eres entonces? Silencio. Sí, claro, gran respuesta. Entramos a la taberna. Las conversaciones bajaron de volumen. Miradas en todas direcciones. Especialmente hacia mí. Luego todo volvió a la normalidad. Nos sentamos. Cinder eligió un lugar con la espalda contra la pared. Dividamos el pago en 4 partes, dije, dejando los sobres en la mesa. ¿4? Preguntaron ambas. Un fondo grupal. Comida, alojamiento, reparaciones. ¿Cuánto? Emerald. Un poco de cada parte. Me parece. Cinder no estaba convencida. ¿Y confiar en ti? ¿Quién dijo que yo lo guardaría? Terminé de dividir el dinero y le entregué su parte, junto con el fondo. Te acabas de ofrecer. Silencio. ¿No te preocupa que me lo quede? Ni lo digas, intervino Emerald. No. Cinder guardó el dinero sin decir nada. ¿Qué desean? Preguntó la mesera. Le di un leve toque en el pie a Cinder. 3 habitaciones. Y comida. Soxo. Ding. Cinder se levantó de golpe, espada en mano. La habitación estaba vacía. Oscura. Solo luz de luna. Ding. Más fuerte. Salió. Emerald también salió, medio dormida, con un revólver en mano. Talón ya estaba afuera, completamente listo.
¿Qué pasa?, preguntó Emerald. Grim, gritó alguien desde abajo. Refúgiense o ayuden. La gente comenzó a salir. Talón saltó la baranda. Sin su bolsa. ¿Qué haces?, preguntó Cinder. Ayudar. No es nuestro trabajo. Lo sé, respondió. No tienes que venir. Siguió caminando. Idiota, pensó Cinder. Emerald saltó también. Tal vez nos paguen algo extra, dijo. Y, somos un equipo, ¿no? Sonrió. Y salió. Cinder frunció el ceño. Ingenua. Talón también. ¿Qué sentido tenía arriesgarse por desconocidos? Emerald lo veía como una fuente de dinero. Ella misma lo usaba por su fuerza. ¿Y Talón? No entendía qué ganaba él. Nada de esto tenía sentido. Idiotas. Aún así. Lo siguió. Soxo. A barra diagonal N, Cinder siendo Cinder, Emerald siendo más optimista de lo que debería, pero poco a poco se están convirtiendo en un equipo. Capítulo 38, Scrie. Muy por encima, su forma de plumas oscuras iluminada por la luna fragmentada detrás de ella, un Nevermore chillaba mientras se acercaba al pueblo. Era pequeño para su especie, uno joven, pero no lo suficiente como para atacar imprudentemente un asentamiento por su cuenta. Mientras seguía gritando y batiendo las alas justo fuera del alcance, una pequeña horda, principalmente beovolves jóvenes y algunos ursa, avanzaba de frente, llenando rápidamente el camino de tierra al emerger de entre los árboles. Los disparos ensordecedores se unieron a los chillidos. Quienes manejaban las armas más antiguas comenzaron a derribar a la horda con una lluvia lenta pero constante de proyectiles. ¿Ustedes dos vienen a ayudar?, preguntó la mujer que había abierto las puertas, ahora apuntando la torreta multicañón, pero sin disparar aún. Emerald estaba detrás de mí, habiendo subido conmigo a la muralla. Cinder recién llegaba, con un ceño más marcado de lo habitual. No hay razón para no hacerlo, respondí, mirando al Nevermore. La criatura se lanzó en picada, pero se detuvo justo antes de entrar en el rango de las armas, batiendo sus alas con fuerza. Plumas oscuras salieron disparadas como proyectiles hacia el pueblo. Mantengan los escudos activos y no dejen de disparar, ordenó la mujer. Levanté una mano. Cuando las plumas tocaron mi aura, quedaron envueltas en ella, y comenzaron a perder velocidad. Para cuando llegaron, flotaban inmóviles sobre nosotros. Iré por el Nevermore, dije. Emerald, dispara desde aquí. Sigue a Cinder. Mi espada salió de mi espalda. Salté sobre ella. Las plumas flotantes me siguieron. El Nevermore chilló otra vez, lanzando más ráfagas de plumas. Las esquivé, recolectándolas. Cuando intentó cambiar de estrategia y se lanzó directo hacia mí con el pico abierto, ya era tarde. Giré bruscamente. Pasé junto a su ojo. Y devolví las plumas. Atravesaron su boca, su cuerpo, sus alas. El Grim cayó en picada, desintegrándose en una estela oscura. El Nevermore estaba muerto. Aproveché. Con un movimiento descendente, lancé las plumas hacia la horda. Muchas fallaron. Muchas no. Grim atravesados, otros derribados, blancos fáciles para los disparos desde la muralla. Mi ayuda ya no era necesaria. Di una vuelta alrededor del pueblo, buscando más amenazas.
Nada. Volví. Cuando aterricé, todos me miraban. Algunos asombrados. Otros incrédulos. Algunos, claramente asustados. No era lo que esperaba, dijo la mujer acercándose. Ahora entiendo cómo llegaron tan rápido. ¿Tu nombre? Talón. Gracias, Talón. Ustedes también, añadió mirando a Cinder y Emerald. No siempre salimos ilesos de algo así. ¿Podemos darles más lieno? De hecho, interrumpí, tengo otra idea. Levantó una ceja. Soxo. De verdad te gustan mucho los dulces, ¿no? Son de lo mejor que ha creado la humanidad. Sí, pero el lien nos habría servido más en la ciudad. Pero nos perderíamos esto. Le ofrecí el plato a Emerald. ¿Vas a seguir quejándote o vas a comer? Ella tomó una porción. Ya de regreso, acampábamos en la misma cueva. Habíamos pasado la noche en el pueblo, y cobrado nuestra recompensa. Está bueno, admitió Emerald. Pero igual debimos tomar el dinero. Siempre el dinero. Cinder, dije, ofreciéndole. No hice nada. No importa. Es para todos. Me ignoró. Floté el plato hacia ella. Finalmente tomó una porción. Sin mirarnos. Cuando terminé, Emerald ya dormía. Cinder estaba sentada junto a la lámpara, una espada en su regazo. Oye, dijo sin mirarme. En el ataque, le dijiste a Emerald que me siguiera. ¿Por qué? Porque no eres lo suficientemente tonta como para morir por extraños. ¿Creías que iba a huir? Si la cosa se ponía fea, sí. Silencio. Me observó. Como resolviendo un problema. Entonces, ¿por qué tú sí lo hiciste? Tardé un segundo en entender. ¿Viste lo rápido que terminó todo? No había riesgo para mí. Hice un gesto con la mano. Quería ayudar. Eso es todo. Sus ojos se entrecerraron. ¿Y alguien como tú, de qué tiene pesadillas? Buena pregunta. Podría preguntarte lo mismo, respondí. Tienes poder. Sabes pelear. No muchos pueden decir eso. Ella bufó. La fuerza es importante. Miré la lámpara. Pero no cambia lo que ya pasó. Soxo. A barra diagonal N, esperemos que Cinder se quede con esas palabras. Capítulo 39, Nuevos hilos. Cinder contuvo un quejido mientras se frotaba la nuca, esperando que las puertas del ascensor se abrieran frente a ella. Unos cuantos pisos más, y podría dejarse caer en la comodidad de su cama. Era extraño. Primero, ese orfanato destartalado con camas llenas de bultos que apenas podían llamarse así. Luego, aquel cuarto que no era más que un armario, con sábanas viejas y rotas. Después, sobrevivir por su cuenta, durmiendo en pueblos o en la intemperie. Nunca antes había esperado volver a algún lugar. Querer escapar de la gente, sí. Siempre. Pero, desear acostarse y dormir, eso era nuevo. Ahora entendía un poco por qué la gente gastaba tanto lien en camas. No lo suficiente como para preferirlas sobre armas o suministros, pero sí lo suficiente. Definitivamente mejor que dormir en una cueva. Un leve clic sonó detrás de ella. Cinder giró. Debería estar sola.
Talón había ido a hablar con el cliente. ¿Qué haces aquí? Emerald, apoyada en el fondo del ascensor, guardó una moneda dorada con la que estaba practicando trucos. Tengo una habitación aquí, dijo señalando el pasillo. Ahora entiendo por qué viven aquí. Es mucho mejor que cualquier lugar donde he estado. Tenía sentido. Emerald gastaba dinero rápido. Cinder miró su ropa. ¿Eso que llevas, dónde lo compraste? Tuve que ir a varias tiendas. Necesito reponer munición. Puedo llevarte, si quieres. Cinder pensó en el fondo grupal. Era mejor ver los precios directamente. Además, no confiaba del todo en Emerald. Su semblanza era peligrosa. Cinder asintió. Bien. Mañana. ¿En serio? Perfecto. Las puertas se cerraron. Soxo. Cinder quería algo simple. Como Talón. Pero Emerald tenía otros planes. La camisa roja oscura, el chaleco gris con protección ligera y los pantalones eran aceptables. Las botas altas tenían sentido con las protecciones. Pero el abrigo largo. Molesto. Y los guantes. También. Tiene polvo integrado, explicó Emerald. ¿Qué significa eso? Usa tu aura. Cinder activó su aura. Esta vez, fue más fácil. Más natural. Su escudo se sintió, más fuerte. Más vivo. Entonces lo vio. El traje brilló. Líneas naranjas recorrieron la ropa, reflejando su aura. Ahora lo entendía. Había visto ropa así antes. Solo en gente rica. Es más por estilo, dijo Emerald, pero te queda bien. Cinder se miró. Recordó a esas personas. Limpias. Perfectas. Inútiles. Nunca lucharon. Nunca sobrevivieron. Y aún así, se preocupaban por la apariencia. Patético. ¿Cuánto cuesta? Un poco más caro. Te queda mejor que a mí, añadió Emerald. El verde no combina tanto. Cinder miró su reflejo. Nunca pensó usar algo así. Pero ella no era como ellos. Ella luchaba. Sobrevivía. Era fuerte. Como dijo Talón. La ropa no cambiaba eso. Pero el brillo le gustaba. Lo compro. ¿En serio? Entonces podríamos. No usaré tacones ni vestidos. Emerald suspiró. Al menos tienes estilo. Salió del probador. Ya que estamos aquí, deberías comprar ropa normal también. Cinder la siguió. No tenía por qué seguir vistiendo harapos. Soxo. ¿Qué te parece? Emerald sonreía, orgullosa. ¿Te ves bien, Cinder? Asentí. Ahora sí parecía una luchadora. Cinder cruzó los brazos y entró al edificio sin decir nada. Pero seguía siendo la misma. El polvo fue idea tuya, ¿no? Sí. No me dio las gracias, pero pagó mi comida. Hizo una pausa.
¿Crees que su actitud es porque es tímida? No apostaría por eso. Algunas personas simplemente eran así. Duras. En todo. Mi madre era igual. ¿También te quedas aquí? Pregunté. Sí. Eso facilita que Spider te identifique. Emerald se quedó callada. No lo había pensado. Eres lenta. Cállate. Suspiró. No pasará nada, ¿verdad? Señor. El recepcionista me llamó. Me acerqué. Disculpe, pero vinieron a buscarlo. ¿Quiénes? Todos tenían un tatuaje de araña. Spider. Aquí. Ellos vinieron. No al revés. ¿Qué querían? Soxo. A barra diagonal N, Cinder con ropa nueva, literalmente encaja. Sí, ya sé, mal chiste. Capítulo 40. El mercado negro. Entonces, ¿qué opinas? Creo que aún no me dices qué se supone que debo hacer en todo esto, respondí, echando otro vistazo alrededor. A pesar de ser la hora habitual, el bar estaba prácticamente vacío. No solo faltaban los clientes de siempre, sino también la gente de Spider, apenas unos pocos quedaban limpiando el lugar. Sin ruido ni multitud, el sitio había perdido por completo su ambiente habitual. Era evidente que se estaban tomando muy en serio lo que fuera que la señorita Malachite había mencionado en aquella sala privada. Ya le dije a tu jefa que no quiero tener nada que ver con lo que estén haciendo, añadí, volviendo a centrarme en el bartender frente a mí. Eso incluye a lo que sea que se hayan metido las gemelas. Esto no es sobre la pelea, es solo sobre ellas, insistió el hombre. La jefa dijo que si aceptas, no tendrás que luchar. Solo necesita que alguien llegue hasta ellas. Claro, por supuesto que diría eso. Aún en buenos términos, la señorita Malachite seguía siendo una jefa criminal que había llegado lejos porque sabía cómo usar a la gente. Para ella, sacar provecho de todos era lo normal. Y confiar en sus palabras era básicamente lanzar una moneda al aire. Además, no tenía idea de las consecuencias de meterme demasiado en el negocio del mercado negro. Y las gemelas, aunque jóvenes, no eran indefensas. Habían elegido meterse en ese problema. No era asunto mío. Me giré para marcharme, observando a los pocos miembros de Spider que quedaban. Algunos fingían concentrarse en su trabajo, pero sus miradas estaban claramente puestas en mí, cargadas de expectativa. Contuve un suspiro. Una máscara descansaba en mi mano. Negra como la noche, con forma de zorro y detalles dorados que resaltaban sus rasgos. Me la coloqué, guardando mi casco en la cadera y recogiendo el cabello en una coleta. No era tan resistente como el anterior, pero las sombras que proyectaba bastaban para ocultar mis ojos. Ojalá esto no termine mal. Salí del pequeño baño hacia el pasillo trasero de una tienda en los niveles más bajos de Mistral. 2 miembros de Spider me esperaban junto a una pared falsa que daba paso a un túnel oscuro en la roca de la montaña. ¿Seguro que no necesitas guía?, preguntó uno. El mapa es suficiente, respondí, tocando el pergamino en mi bolsillo. ¿Algo más que debas saber? Nada que deba preocuparte. Nadie se mete en asuntos ajenos ahí abajo. Solo ve directo al casino. Es más fácil perderse de lo que crees. Asentí y me adentré en el túnel. La oscuridad me envolvió cuando la pared se cerró tras de mí. Sin luz, mi aura era casi lo único visible. Seguí el camino marcado por el desgaste del suelo. A pesar del mapa, elegir el camino correcto era sencillo,
los pasos de incontables personas habían dejado un rastro claro. Tras varios cruces, mi aura detectó algo distinto. Un espacio enorme. Aceleré el paso. El suelo se volvió adoquinado, las paredes lisas. El sonido de una multitud llegó antes que la vista. Y al salir del túnel, lo entendí. Aquello era una ciudad. Luces brillantes de todos los colores iluminaban una gigantesca caverna. Calles, edificios de piedra y metal, carteles por todas partes. Algunos anunciaban hoteles con servicios nada apropiados para menores. Otros, tiendas que nadie querría que revisaran. Y entre ellos, mujeres, muchas faunus, vestidas con ropa llamativa que dejaba poco a la imaginación. Multitudes recorrían las calles. Todos llevaban máscaras. Algunos ocultaban completamente su identidad. Otros apenas cubrían sus ojos. Yo no destacaba demasiado con la mía. Descendí las escaleras hacia el bullicio. Esto no era un mercado cualquiera. Pero no estaba aquí para hacer turismo. Ah, un invitado de la señorita Malachite. Un hombre con traje, bandeja en mano y máscara de conejo me recibió con una reverencia. ¿Desea el piso principal o el VIP? Asentí y lo seguí. El casino era enorme. Mesas de blackjack, tragamonedas, juegos de azar por todas partes. Gente apostando sin parar. Las empleadas vestían trajes de conejita, pero cualquiera que se pasara de listo era expulsado sin dudar. Esto no era ilegal. Era solo la fachada. Subimos a un balcón con reservados. Algunos miembros de Spider me saludaron con la cabeza. Otros, desconocidos. Me señalaron el último asiento. Me senté. Me alegra que hayas llegado, dijo la señorita Malachite, frente a mí, con una máscara de cerdo. ¿Qué te parece el lugar? Demasiado. Mis ojos no paraban de moverse. Con el Sharingan, cada detalle se volvía imposible de ignorar. Y lo que veía no era bonito. Los trabajadores, en su mayoría faunus, sonreían de forma forzada. Algunos ocultaban odio. Otros ni siquiera lo lograban. Y los clientes, muchos no disfrutaban. Apostaban con desesperación. Aquí no todos estaban por voluntad propia. Cuanto antes me fuera, mejor. Es demasiado, admitió ella. Iré al grano. Planeamos un ataque. Me tensé ligeramente. Pero no es para eso que te llamé. Mis hijas intentaron adelantarse y fueron capturadas. El ataque será una distracción. Tú entrarás, la sacarás y te irás. ¿Solo eso? Solo eso. No le creí del todo. Quiero información sobre Terran Kalos. Todo lo que encuentres. Sin condiciones. Ella asintió sin dudar. Perfecto. Ahora tocaba planear cómo sacar a esas dos del infierno en el que se habían metido.